Las casas embrujadas en Perú. Top 5. Número 5. Casa encantada de Yanaguara, Arequipa. En los últimos años de la época de la colonia, en una casa del distrito de Yanaguara, aquí en Arequipa, vivía un español que se había casado con una arequipeña de aproximadamente 20 años, mientras que el español le duplicaba la edad. Y bueno, este español era comerciante y de tiempo en tiempo se iba de viaje y demoraba varios días, incluso semanas, en regresar. Pero pronto surgieron los rumores que su joven esposa lo engañaba con uno de los sirvientes de la casa que era de la misma edad de la muchacha, por lo que el español, al oír estos rumores, un día le dijo a su esposa que se iba de Uva, y tal como lo dijo ese mismo día se fue y le dijo que se demoraría varios días en regresar, así que se fue ese día en la mañana como lo anunciaron. Sin embargo, todo había estado planeado para verificar lo que tanto se hablaba de su esposa, por lo que ese mismo día sorpresivamente regresó a su casa en la noche y la encuentra a su esposa con el criado tal como lo comentaba la gente, y furioso junto a los demás criados ordena que ambos sean tapiados dentro de una pared, y así lo hicieron. Ante el horror y los gritos de súplica de los dos jóvenes, levantaron una nueva pared en la casa con los cuerpos de ambos jóvenes dentro. Poco tiempo después de eso, el español vendió la casa y se fue sin dejar ninguna información sobre su destino. Tiempo después, ya con los nuevos dueños viviendo en la casa, se escuchaban desgarradores gritos y lamentos en la noche que nadie podía explicar de dónde provenían, hasta que llegaron a los oídos de estos nuevos dueños la historia del español, y bueno, según lo que les contaron, encontraron la supuesta pared donde habían sido tapiados los dos jóvenes, y al derrumbar la pared encontraron los dos esqueletos, que era de donde provenían los gritos y lamentos en las noches. Sin embargo, a pesar de destruida esa pared, se cuenta que continuaron escuchándose lamentos dentro de esta antigua casona colonial, y que incluso actualmente algunas noches se pueden escuchar todavía. Esta famosa casa está ubicada enfrente de la plaza de Yanaguara y es un lugar bastante conocido y visitado por la antigua leyenda. Número 4. Casa embrujada del Rímac. Número 430 de Girón, Rímense Libertad, ha sido el centro de la atención de varios medios de comunicación, tras las informaciones que dieron cuenta, desde esta madrugada, de extraños fenómenos en la vivienda habitada por la familia Barrenechea Ortiz. Cortinas y almohadas quemadas, televisores y mesas volteados. Este fue el panorama que dio el Comercio.p en su incursión a la hoy atiborrada vivienda de la familia. A la escena se suman curiosos y vecinos consternados, que aseguran haber tenido contacto con los entes que hoy acosan a la familia, a la que describen como una tranquila, bien religiosa, honorable. Ellos moran en esta vivienda hace más de 40 años. Karina Millones, vecina de la familia, contó cómo los objetos volaban al interior de la vivienda anoche, e incluso cómo fue presuntamente agredida por uno de los espíritus en cuestión. Me empujaron cuando fuimos a apagar la última cortina que se quemó. Al apagar la linterna, nos empujaron del segundo cuarto y ahí salí corriendo. Los videntes también acudieron al lugar. Entre estos a Jimmy, quien percibió dos espíritus fuertes en la parte posterior de la casa y el de una niña en la parte delantera. Se necesita oficiar una misa aquí para que estén tranquilos, precisó, y añadió que los espíritus son, efectivamente, capaces de quemar objetos y moverlos a su antojo. Una nueva crónica del más allá que se inscribe en la urbana hoja de vida de nuestra capital, y que se suma a la ya legendaria Casa Matusita, la Virgen que llora y otras tantas. Solo el tiempo dirá qué tan real es ese mismo más allá. Número 3. La Casa Encantada de Lunahuaná. Conocida también como la Casa Blanca y la Encantada, es el nombre con el que se conoce popularmente a esta casa, de la cual la tradición y los frecuentes testimonios reportan fenómenos paranormales. Se encuentra al costado del camino de Uchupampa a Catapaya, a 15 minutos de Lunahuaná, distrito de Cañete, región Lima. Hay que destacar que su historia es bien conocida, pero no se han obtenido nuevos datos acerca de su historia fantasmal, por lo que urge una investigación más profunda. La historia conocida en Cañete cuenta que, cuando llegó finalmente a esta zona, le pegó la guerra con Chile en 1881, un hacendado, cuyo nombre la tradición no ha conservado. Algunas versiones dicen que era peruano, en otras, de origen italiano, ya había construido esta casa, habitándola él y su familia, sin imaginarse el calvario que luego vivirían. Una noche los soldados chilenos atacaron el pueblo y lo destruyeron todo. No contentos con eso, mataron a las personas, fue una masacre. El hacendado y su familia murieron en esta casa.
Años después su nieta heredó la casa y fue a ocuparla, pero no contó que los espíritus de las personas muertas le acompañarían. A partir de entonces la familia de la nieta del hacendado comenzó a escuchar todas las noches, viejos carros chocando, caballos ahogándose, lamentos, voces y una infinita parafernalia paranormal. Se dice que no aguantaron y escaparon, y desde este momento la casa no es habitada por nadie hasta nuestros días. Tiempo atrás, se pensó en convertir la casa en un hotel y se realizaron obras para tal fin, las cuales fueron abandonadas inexplicablemente. Actualmente, un visitante atento se dará cuenta de que la construcción de la casa encantada dista mucho de ser de factura del siglo XIX. En líneas generales, poco queda ya de la casa original. La tradición del lugar consideró desde entonces a la casa embrujada de Lonaguana como un lugar del cual era mejor mantenerse alejados. Número 2. El Real Felipe. En sus más de 250 años de existencia, la fortaleza del Real Felipe ha sido desde siempre una fuente inagotable de historias, relacionadas con las incontables y fieras batallas que aquí se libraron. Existen también otras historias, mucho menos ortodoxas, que han comenzado a llamar la atención de los miles de visitantes que anualmente recorren cada uno de los pasillos de este enclave militar. Son historias vinculadas a fenómenos paranormales, historias que narran las apariciones de mujeres a mitad de la noche, de ruidos extraños como de cadenas o gritos, e incluso, historias de muerte. Entre las narraciones más populares que rondan el fuerte, se encuentra la de la Dama Blanca, que según los testimonios se trataría del espectro de una mujer que suele aparecer a medianoche, en la puerta del Torreón del Rey. Los testigos señalan que la misteriosa imagen aparece sobre el puente que separa la torre del complejo, vestida completamente de blanco, sin pies y cantando una melodía tenebrosa. Algunos aseguran que el supuesto fantasma pertenece a la mítica Perrichori, amante del virrey Amat, y que según dicen, solía esperar en este punto de la fortaleza, el encuentro con su amado. Otra historia que circula por quienes han visitado el lugar es aquella que cuenta el suicidio de uno de los militares encargados de hacer la guardia en el Torreón de la Reina. Se dice que el soldado, temeroso de enfrentar los fenómenos inexplicables que allí se presentaban, subió una noche a la terraza de la torre y una vez allí decidió lanzarse al precipicio para acabar con su vida. Número 1. La muy conocida casa de Matusita. No hay peruano que no la conozca. Se dice varias cosas de esa casa. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo en esa casa vivía un señor muy perverso, y con él vivían sus dos sirvientes, la cocinera y el mayordomo. El señor era muy perverso con estos sirvientes, los maltrataba, los insultaba. Los sirvientes se llenaron de odio, y un día en que el señor brindaba una cena a unos amigos, los sirvientes decidieron ponerle a la cena un líquido que hiciera que los invitados y el mismo dueño de la casa se volvieran locos, y alucinaran, solo por venganza hacia el señor. Cuando todos estaban sentados en la mesa, la cocinera ya había servido los platos con el líquido alucinógeno en ellos, el mayordomo sirvió la cena y al salir de la habitación comedor cerró la puerta por fuera. Pasados unos 15 minutos escucharon gritos, insultos, platos que se rompían, murmullos, y personas completamente aterradas. Después de un largo escándalo empezó un silencio sepulcral. Los sirvientes, pensando que ya todo estaba más calmado, decidieron abrir la puerta del comedor, y para su sorpresa al abrir la puerta vieron el más macabro panorama. Miraban a su alrededor y veían sangre, pedazos de cuerpo, ojos, manos, órganos internos, charcos de sangre. La cara de los invitados mostraban algunas terror, otras odio, cabezas cortadas. Era tan feo lo que veían que los mismos sirvientes se volvieron locos y se mataron en el mismo salón donde estaban el dueño y sus invitados. Y se dice que desde esa época se escuchan conversaciones, luego gritos, amenazas, tal cual pasó la noche de la masacre, y toda persona que ahí va se vuelve loca ya que vuelve a vivir lo que un día ahí pasó. Más adelante decían que en ese lugar penaban y aparecían fantasmas y que se escuchaban cadenas arrastrarse. Es por eso que intentaron bendecirla por medio de un cura, pero este se mató, y dicen que la persona que entra a ese lugar se vuelve loco o se mata. La casa Matusita se encuentra aislada y lo ha estado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde ya hace unos años en su primer piso se encuentra una tienda importadora de productos de plástico. Ningún trabajador de esta empresa se atreve a hablar de la historia que lo que día a día sucede sobre sus cabezas. Quizá el temor a cruzarse cualquier día con un fantasma condiciona su respuesta. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te gustó, por favor suscríbete. Eso me ayudaría a crear más vídeos. Gracias.